propósito del estado de excepción intermedio, hay toda una discusión al interior del gobierno, una situación muy, muy compleja, básicamente porque el gobierno no ha logrado alinear a sus propios parlamentarios. Recordemos que el estado de excepción intermedio significa una reforma constitucional. Ahora, muchos nos preguntamos, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué? Porque resulta que la nueva constitución que se va a proponer a los chilenos no establece este estado de excepción intermedio ni nada parecido. Por lo tanto, un cambio constitucional a la actual Carta Fundamental solamente tendría una vigencia de poco tiempo, de algunos meses, a menos que se establezca algo así en las normas transitorias, lo que es muy difícil. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene establecer un estado de excepción constitucional, algo tan relevante como eso, solamente por unos meses? Porque me imagino que el Ejecutivo lo que tiene es en mente, y así lo ha dicho, que se apruebe el nuevo texto constitucional. De hecho, va a trabajar a favor de eso. Entonces, no se entiende mucho cómo un estado constitucional de excepción constitucional duraría meses. Pero lo que tampoco ha logrado el gobierno es alinear a sus propias fuerzas, principalmente al Partido Comunista, que ha sido un férreo opositor a este estado intermedio que se llama, una especie de híbrido, y también a muchos parlamentarios del Frente Amplio. O sea, el partido, por ejemplo, del ministro Giorgio Jackson, que tiene que convencer, y no logra convencer a su propio partido. Mientras tanto, la democracia cristiana ha sido durísima. Recordemos que la semana pasada una reunión del presidente del presidente Gabriel Boric con senadores de Renovación Nacional, donde le plantearon 35 puntos en materia de seguridad. La reunión no fue fácil, fue una reunión amable, pero no fue fácil por las exigencias de Renovación Nacional. Se decía que iba a haber indicaciones, no hubo indicaciones por parte del gobierno al proyecto que en estos instantes hay de infraestructura crítica. Por ahí iría la vía legislativa desde el punto de vista, pero tampoco ha pasado. Y se dice que en las próximas horas el gobierno finalmente tendrá que tomar una decisión entre el ingreso a esta propuesta de estado intermedio, recurrir al estado de excepción constitucional que lo había rehuido permanentemente desde que asumió, o dilatar la presentación de medidas para conseguir acuerdo total en su bloque. Lo cierto es que la semana pasada este anuncio parecía que se iba a ejecutar en esos días. Era tal la confusión que algunos decían que habían circulado borradores de lo que iba a ser la presentación en esta instancia en el Congreso, y hay otros que dicen que no hay nada porque todavía se estaban en conversaciones de parte del Ejecutivo con sus asesores para hacer la mejor presentación. De ahí que se dijo el lunes sí o sí se presenta, bajando por supuesto, intentando bajar la presión política que significó la semana pasada, todos esos problemas que hubo finalmente con la presentación del proyecto, y hasta ahora no está claro tampoco si eso se va a hacer finalmente en esta jornada. Lo cierto es que, a propósito de preguntas que mencionabas tú que algunos se pueden hacer, está siempre el por qué el presidente, teniendo la facultad de decretar un estado de excepción, no lo determina así, sabiendo que tiene votos para eventualmente hacerlo, más allá de sus propios anuncios, no la decisión que tomó en campaña de siempre decir que iba a retirar el estado de excepción, finalmente hacerlo en el momento en que asume el gobierno, pero dándose cuenta de cuál es la situación real en estos 2 meses que llevan a cargo del país, que efectivamente requieren de una intervención esta zona de nuestro país. Parlamentarios de la derecha han llamado a cumplir lo adelantado, presentar una reforma propia en el Parlamento. O sea, si el gobierno no llega con una propuesta, y no llegó con propuesta. Recordemos que el gobierno se dio un plazo a sí mismo, no cumplió con ese plazo, y por lo tanto la derecha dice, bueno, vamos a llegar con nuestra propia propuesta, nuestra propia reforma en el Parlamento, si el Ejecutivo no llega con su plan en esta misma jornada. Aquí hay muchas discusiones. Por ejemplo, el Partido Comunista dice, sí, está bien, podría ser que nosotros votemos a favor de la presencia de militares siempre que el mando esté en manos de civiles. Claro, pero ¿los civiles sabrán mandar fuerzas militares? ¿Tendrán el conocimiento? Porque una cosa es ser el jefe, pero otra cosa es el mando específico en terreno. Vaya para allá, venga para acá, cuáles son los medios, cuáles son las RUF, o sea, las reglas de uso de la fuerza, etcétera. ¿Y qué ha dicho el Partido Comunista además? Solo caminos. No es que por allá están, ahí usted lo ve desde el camino, pero están atacando un fondo. No pueden entrar militares.
Solo caminos, ha dicho el Partido Comunista, y ahí estos son los puntos de quiebre, los puntos donde no hay acuerdo, y por lo tanto esto es lo que está retrasando toda esta decisión en materia de seguridad. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Holguín. Buenos días, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Buenos días, Tomás, Katy. Sí, se viven horas intensas para el gobierno. Ustedes lo describen tras un fin de semana de reuniones entre parlamentarios, ministerios sectoriales y coordinaciones con la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica en el Congreso Nacional, en el marco de una decisión con efectos para la macrozona sur, pero también para la unidad de las coaliciones de gobierno. Se trata del estado intermedio, de las reacciones que se han retrasado su ingreso en 2 ocasiones, pese a que el Ejecutivo sostiene que tienen hasta este fin de semana siguiente para avanzar en la materia. Por el compromiso de 15 días sostenido con gremios de transporte, es en el Congreso en donde la paciencia de verdad se está acabando. El Ejecutivo reconoce que debe satisfacer las dudas de parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Comunista, y ser capaz de dar señales en 2 direcciones y también a 2 tiempos. En el corto plazo, dar respuesta a la crisis. En el mediano, dar garantía de un diálogo social amplio que respalde la promesa de este Ejecutivo desde que arribó al poder. El ministro de las Express, Giorgio Jackson, no descartó ninguna medida, incluyendo el estado de excepción constitucional, y refrendó que el objetivo tiene una misión de carácter dual. Lo que hay consenso es que hay un problema del cual no podemos tener inacción, es decir, se debe actuar. En ese abanico de opciones de la acción, hoy día no estamos descartando ninguna de las opciones que han estado sobre la mesa. Queremos hacer ese anuncio de manera integral y no simplemente una medida parcelada con otra, porque si no, no se entendería cuál es la estrategia que el gobierno tiene para abordar los temas de seguridad. El miércoles en la tarde, el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, fueron los que más criticó, al gobierno por no llegar con una propuesta, y se sumó al llamado que hizo la Democracia Cristiana a presentar una reforma constitucional propia como parlamentarios si el gobierno no llegaba con nada. Por ahora la comisión mixta está sin efecto, luego de una llamada directa del presidente Gabriel Boric al senador demócrata cristiano Matías Walker, quien preside la Comisión de Constitución del Senado, bajo el argumento de contar con más espacios para llegar a un acuerdo. Alessandri insiste en que lo único que quieren los habitantes de la zona es que lleguen las Fuerzas Armadas, sin importar qué camino lleve a este resultado. Pónganle el nombre que quieran, pero mándennos a las Fuerzas Armadas. También en carreteras accesorias, en la usurpación de terrenos. No les importa si se llama estado moderado, estado intermedio. De no llegar el gobierno con una propuesta, vamos a presentar una propia. Más allá de que el Partido Comunista, el Frente Amplio quede fuera, los 3/5 ya están. El encuentro que marcó el tono de estos últimos 4 días fue el que ocurrió la tarde-noche del jueves en La Moneda. Fue en esa reunión, por ejemplo, que reflotó la idea de decretar estado de excepción constitucional, una medida que este Ejecutivo eliminó de las opciones desde su primer día. No alcanza para hablar de relaciones rotas, pero sí de parlamentarios presentes que se retiraron profundamente molestos y también sorprendidos de que, por ejemplo, hubiese algunos parlamentarios en Revolución Democrática, pero principalmente en el Partido Comunista, que se hayan abierto a esta posibilidad. Gael Yomans, diputada de Convergencia Social, el partido del presidente de la República, sostiene que la resistencia no solo pasaba por el Partido Comunista y advirtió que si el gobierno se queda solo en medidas de seguridad, se va a quedar corto. No, eso es una cosa del Partido Comunista. Yo quiero descartar de plano eso. Se está teniendo diálogo prelegislativo con distintas bancadas, incluyendo la nuestra, porque consideramos que las medidas que se tienen que incorporar son integrales. No puede ser simplemente presentar y hacerse cargo de la situación de seguridad. Eso se queda corto. Ocurre aquí también algo curioso, se lo hemos estado contando en este debate. En su amplia mayoría, fuerzas como el Partido de la Gente, la propia Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Socialista, estos últimos fuerzas de gobierno, apoyan al Ejecutivo y le han dado carta blanca para que elija el camino que menos perjudica al bloque. La sensación desde las fuerzas del socialismo democrático en privado es de cierta decepción por el desorden interno que tienen en el Frente Amplio y el Partido Comunista. El diputado Jaime Naranjo, uno de los diputados socialistas más alineados con el presidente Gabriel Boric, llamó a ambas coaliciones a ponerse de acuerdo, augurando que de lo contrario habrá un resultado fatal. Tenemos diferencia entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad para cómo abordar el tema de la violencia y la seguridad interna del país. Yo espero que como coalición de gobierno lleguemos a un punto de encuentro, ya que sería fatal que ambos bloques no se pongan de acuerdo. Un llamado a Apruebo Dignidad a sumarse a la propuesta del presidente de la República.
En la derecha más radical están por un estado de excepción constitucional y pese a que solo ha sido un rumor de pasillo, la percepción externa es que podrían votar en contra del estado intermedio solo para dejar sin opciones al gobierno. También hay quien cree que la fórmula que use Gabriel Boric será apoyada sí o sí por el Partido Republicano si al menos contiene este despliegue militar del que hablamos. El diputado de la colectividad e integrante de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, dijo que este gobierno sufre un trauma ideológico. Resulta evidente que este gobierno sufre un trauma ideológico y que lo hace incapaz de tomar las decisiones que Chile requiere. Para salir del paso presentó un híbrido, pero que no ha podido presentar ni el Congreso Nacional porque no tiene el apoyo ni siquiera de sus propios parlamentarios. Sáquese la antiojera ideológica y gobierne pensando en los chilenos y no en los justitos de la izquierda radical y del Partido Comunista. Reponga el estado de excepción en la zona sur. Bien, vamos a las opciones. La primera de todas, el estado de excepción constitucional, que puede ser decretado por el Ejecutivo y que duraría 15 días sin necesidad de ratificación del Congreso, que darían oxígeno al gobierno y solo necesita la mitad del Parlamento para su apoyo en su primera renovación, pensando incluso que esta podría ni siquiera ser necesaria, pero el Ejecutivo también está consciente de no dañar a largo plazo las relaciones con sus propias fuerzas. El camino intermedio, el que se ha propuesto, debe tener más sustancia. La semana pasada, Gabriel Boric anunció un importante aumento de presupuesto para la restitución de tierras, por ejemplo, pero internamente hubo cuestionamientos y comentarios de que fue un anuncio aislado e inconexo, que pudo ser manejado de manera más contundente para dar esta idea de un plan integral para intervenir en la zona. En el oficialismo se pueden encontrar posiciones a favor y en contra de la presencia militar en prácticamente todas las colectividades. Algunos, pase lo que pase, estarían por votar en contra, y la percepción, por ejemplo, es que el diputado Jorge Brito, parlamentario de Revolución Democrática que está en la comisión mixta, actuaría con un voto díscolo y rechazaría la propuesta sí o sí en esta instancia. Este es más o menos el escenario, Catherine Tomás. A ver, pero mira, varias cosas que los auditores posiblemente estén confundidos. Una cosa es el estado de excepción intermedio, ¿no es cierto?, como una alternativa al estado de excepción de emergencia. Ese que estuvo vigente hasta el inicio, en la macrozona sur, hasta el inicio de este gobierno. Y otra cosa es todo lo que significa infraestructura crítica que estaría resguardada por las Fuerzas Armadas. Son dos cosas distintas que se empiezan a mezclar. Porque en el caso de la infraestructura crítica sería una facultad permanente para el Ejecutivo. Los estados de excepción, como su nombre lo indica, son esencialmente transitorios. Entonces, ¿tú podrías explicar cómo conviven estas dos situaciones? Claro, primero que todo decir que la idea principal de este estado intermedio, llamado estado de protección y resguardo por el Ejecutivo, es generar una respuesta permanente a una circunstancia específica. Esta es el corte de rutas y de algunas instalaciones centrales de funcionamiento. Aquí es donde se va a generar un debate interno en la comisión mixta. ¿Por qué? Porque varios integrantes de este comité, no solamente en la oposición, sino que también en la democracia cristiana y en fuerzas de centro izquierda, van a buscar que el concepto de infraestructura crítica en esta iniciativa se amplíe lo más posible. Le recordamos que aquí economía legislativa, en el fondo, dicho en simple, para hacer las cosas más rápido, aunque no esté funcionando a este momento, de instalar este debate en una comisión mixta de un proyecto que fue presentado hace más de 3 años y que no ha tenido avances significativos y que es una moción parlamentaria de senadores de Renovación Nacional de centro derecha que fue respaldada con indicaciones del gobierno del presidente Sebastián Piñera, en donde planteaba las circunstancias en las que el Ejecutivo podía mandatar a las Fuerzas Armadas a intervenir en una serie de situaciones. Tú lo decías al principio, Tomás, en diferencia de la minuta que se conoció la semana pasada y que los parlamentarios de la mixta confirmaban que existe esta hoja de una plana que de alguna manera marcaba los elementos centrales de esta propuesta y que finalmente fue filtrada a los medios de comunicación, planteaba que iba a ser una autoridad civil designada por el presidente de la República, la que tendría la discreción de cómo iban a operar las Fuerzas Armadas, en qué circunstancias y sobre todo, algo que genera muchas dudas en el subsector político, en la izquierda, incluso también en el sector izquierda, es en qué condiciones, con qué experiencia esta autoridad civil podría mandatar a militares y también cuál sería el protocolo de comportamiento, que es algo que no fue tan relevante en los estados de excepción constitucional del gobierno de Sebastián Piñera y ahora será clave. ¿Qué responsabilidad podrán tener en caso de que, por ejemplo, en el peor escenario posible, un militar termine disparando a una persona que manifiesta o hiriéndola de alguna manera? ¿Cuáles serán los procesos de control? ¿Cuál será la manera en que van a tener capacidad de resolver conflictos en tiempo real? Y en eso estamos. Ese es el debate. ¿Y este civil qué responsabilidades va a tener? Por ejemplo, en una situación de este tipo se le aplica al militar el Código de Justicia Militar. Al civil, ¿qué legislación se le aplica? Si es que está al mando de esta fuerza militar. Son preguntas que uno se hace, ¿no?
O sea, yo no tengo respuesta. Sí, la verdad es que todavía hay muchas dudas de esto, hay muchas dudas de su contenido. Recordemos, Tomás, Katy, que aquí de lo que se está hablando es acompañar finalmente a este debate de un tema más profundo que tiene que ver con la reforma de las policías, también con la manera en que este gobierno va a lidiar con las Fuerzas Armadas y si es que pretendrá de alguna manera modificar sus estructuras a largo plazo. ¿Por qué le decimos esto? Porque los parlamentarios que están más en contra del Estado intermedio y de este despliegue se enfrentan con una realidad muy dura que inevitablemente este gobierno tenía que aceptar, ¿no? Mientras no avance en el Congreso, no se dé forma a una propuesta que nosotros entendemos, y el presidente Gabriel Boric también ha sido claro en eso, va a ser un esfuerzo de largo aliento durante los próximos 4 años, que es la reforma de estas instituciones, el Ejecutivo tiene que lidiar con las que están en las condiciones en las que están ahora, y eso es lo que tanto incomoda. El diputado Jorge Brito, salido de la primera comisión mixta, que se conformó el miércoles pasado, dijo, bueno, esto también demuestra lo alicaída que está la impresión que tiene el Ejecutivo y el oficialismo en pleno de la institución civil de Carabineros, que se está pensando en ese despliegue militar, y esto viene aparejado con que nos consta que esta semana, o la semana pasada más bien, los parlamentarios le pidieron directamente al Ejecutivo que trabaje en la línea de generar estas reformas, porque así se sentirían quizás, para que se entienda para los auditores, más cómodos con respaldar la idea de este despliegue, y finalmente las dudas pasan por cómo se van a definir esas responsabilidades. Entonces ahí también hay un claroscuro que se tiene que resolver y que, ojo, podrías tener noticia esta misma jornada. Nos dicen que la comisión mixta, si es que es necesario, porque el gobierno vaya a haber ingresado las indicaciones durante esta misma jornada, podría reactivar su citación y los integrantes tendrían disposición de hacerlo esta misma tarde, aunque eso está por verse y aún es posible que sea más bien el día de mañana, Tomás. Claro, es que el asunto de que lo que es urgente le gana a las grandes reformas, le pasan varios otros temas al Ejecutivo, no se hace cargo de un país que está en crisis en más de un ámbito, y por lo tanto, para llevarlo a otro ejemplo, reforma previsional, también sucede lo mismo, ¿no? Plantear una gran reforma, pero al mismo tiempo tratar de mejorar las pensiones actuales, porque si no, de todas formas la gente lo está sintiendo. En este caso, lo mismo, ¿no? Son muy distintos, lo tengo claro, pero de todas formas afectan a la ciudadanía. Violencia que está todos los días ahí en constante constatación, ¿no? Todos los días se está sucediendo algo distinto en la zona llamada macrozona sur, y por otro está el intento de solucionarlo a través del diálogo. En fin, en materia de lo que mencionabas de las Fuerzas Armadas, solo para agregar un dato más, es que también ellas están consultando o están preocupadas más bien no solo de lo impreciso que puede llegar a ser hasta ahora, cuáles son las atribuciones que tienen, sino que además las regulaciones que ellos mismos enfrentan. Me refiero a las reglas del uso de la fuerza, porque tampoco hay claridad respecto de ese punto, ¿no? Nos consta que ha sido preguntado insistentemente en el Congreso hasta el día jueves, el comentario de varios parlamentarios que eran muy, muy duros con la iniciativa, y que de hecho los cuento dentro de los que podrían eventualmente terminar votando en contra, sin importar lo que llegue a ser el gobierno, era eso mismo, lo vamos a decir en simple. Estamos en una situación de un corte de ruta, hay, por ejemplo, alguna organización que podría ser, por ejemplo, de camioneros, de los propios transportistas, que están haciendo una manifestación precisamente por los hechos de violencia que los afectan. Bien, llegan los militares. ¿Qué pasa si las personas simplemente se bajan de sus camiones y dicen que no los van a mover? ¿Puede subirse el militar al camión? ¿Puede sacarlo? ¿Qué arma va a utilizar? ¿Va a haber un protocolo de diálogo? ¿En qué momento se determina si es que este es insuficiente? ¿Qué va a pasar, lo que dicen ustedes, con situaciones que se salen de...? Porque finalmente esto es lo que pasa con la declaratoria de Estado, ¿no? Que prefijan una situación, digamos, como maqueteada, en donde se va a generar cierto protocolo, pero en realidad nosotros sabemos que en la práctica la vida no es así, ¿no? Ningún conflicto es así. Entonces, la verdad es que todos los indecibles, los imponderables de cada una de estas situaciones son los que generan mucha molestia y mucha incomodidad y una sensación de falta de claridad, al menos hasta la semana pasada. Vamos a ver si finalmente lo que hace el Ejecutivo es acompañar esta propuesta con más bajada, con más particular, y también con estas otras medidas que se le solicitan, lo que parece muy difícil de hacer en tan pocos días, ¿no? De alguna manera, sus propios parlamentarios, y esto a propósito de lo que tú decías, Katy, le han solicitado insistentemente al Ejecutivo que vaya adelantando cosas, ¿no? Adelantó el ingreso de la reforma previsional, adelantará el ingreso de la reforma tributaria, también se le está pidiendo que adelante propuestas de fondo, como tienen que ver, como yo les decía, con las reformas a las policías. A ver, lo que pasa, Gonzalo, es que como decía Caterina, lo inmediato no conjuga mucho con lo de largo plazo. O sea, una reforma previsional no es para pagar pensiones ahora, sino que está pensado en el largo plazo. Entonces, son dos cosas que marchan en forma separada en algunos puntos. ¿La gente necesita seguridad hoy? Sí. ¿Cuál es la principal preocupación para las personas hoy en Chile?
una de las mayores es la seguridad pública. ¿Para qué decir en la macrozona sur? Pero la seguridad pública. ¿Es un déficit del gobierno? Sí. ¿Tiene problemas el gobierno en cuanto a la imagen pública que dieron cuando eran oposición? Sí, pero si todos votaron en contra del proyecto de infraestructura crítica. Todos. Cuando había que renovar el estado de excepción constitucional en el sur y había que votar, votaban en contra. Todo el comité político que está hoy en La Moneda, todos votaban en contra, prácticamente los que eran parlamentarios. Entonces, evidentemente, y los que no eran también estaban en contra. Entonces, evidentemente que hay un problema. Y por eso cuesta tanto convencer ahora que eso es bueno cuando antes era malo. Y resulta que ahí están los problemas ¿de quién? De Giorgio Jackson. ¿Con quién? Con sus propios parlamentarios, los del Frente Amplio. ¿Quién más ha tenido problemas? Carol Cariola, que ha sido muy leal al gobierno, la jefa de bancada de diputados del Partido Comunista, pero no logra alinear al Partido Comunista, que ha sido uno de los que más oposición tiene a este tipo de medidas. ¿Quiénes son los más leales a esta posición del gobierno? Curiosamente, el Partido Socialista, que se integró al gobierno después de ser derrotado. El Partido Socialista fue derrotado en las elecciones, pero se incorporó al gobierno de Gabriel Boric. Y son los más leales. ¿Con quién? Bueno, con el subsecretario del Interior, con el subsecretario Monsalve. Entonces, se producen todas estas circunstancias particulares. ¿Y por qué el Partido Socialista? Porque tiene experiencia en gobernar, pues. Si el Partido Socialista fue un activo componente de la oficina, pues. ¿Y qué pasó con la oficina? Desarticuló a los grupos de extrema izquierda. Recordémoslo, en el inicio de la transición a la democracia. Bueno, resulta que tiene mucha experiencia, digámoslo entre comillas, en desarticulaciones de la extrema izquierda, el Partido Socialista. Y ahora entiende que hay que hacerlo de nuevo. Por eso es en esto muy leal. Y por último, porque está apoyando a Manuel Monsalve, que ha tenido prácticamente el trabajo sucio, ¿no? Ejercido el trabajo sucio en el Ministerio del Interior. Y por otro lado está la democracia cristiana. La democracia cristiana ha dicho, incluso nosotros estamos de acuerdo con el estado de excepción constitucional. Así de simple. Y no ha entendido la democracia cristiana estas idas y vueltas por parte del gobierno de Gabriel Boric. Lo que no logramos entender es cómo el gobierno vive con tanto complejo interno para enfrentar el tema de la violencia. ¿Quién lo dijo? Erika Edo. ¿Quién es Erika Edo? Jefe de la bancada de diputados de la democracia cristiana. Entonces, ahí está el suspenso y esto es lo que se tiene que resolver rápidamente. Yo creo que las Fuerzas Armadas más no están contentas con todo esto, porque lo que les gustaría es no estar metidos en este embrollo, porque finalmente en algún momento posiblemente van a estar en los caminos, van a estar en las carreteras, y si se produce una barricada, ¿qué van a hacer? ¿Cómo la van a desarmar? Si es que no les disparan, por ejemplo. Y son más que el grupo de militares que hay allí. ¿Con qué van a disolver todo eso? Porque ellos no tienen escudo, no tienen bombas lacrimógenas, no usan ese tipo de cosas. Todas estas son cuestiones que tienen que resolverse y que el gobierno hasta el momento ha sido incapaz de hacerlo. El trabajo de Giorgio Jackson en estos momentos y de Camila Vallejo, yo diría, Carol Cariola, que son los referentes de cada partido que han sido los más opositores a este tipo de medidas. ¿Se espera para cuándo? Para hoy día, ¿no es cierto, Gonzalo? La verdad es que la razón por la que queda sin efecto la comisión mixta es porque supuestamente se esperaba que hoy no iba a estar la propuesta, pero durante la jornada de ayer estuvimos conversando con algunos de los integrantes de la comisión y decían lo que les contábamos, que había disposición de volver a sesionar, que existía la posibilidad de que se presentase de todas formas hoy mismo. Recordemos que el Congreso Nacional está sesionando más activamente entre lunes y miércoles. Llega hasta el día miércoles la semana legislativa y de hecho agregamos otro elemento, después la semana siguiente es distrital. Entonces la verdad es que sería ideal que durante esta misma jornada ingresase la propuesta. Va a depender un poco de lo que pase en el comité político de la jornada del día de hoy. Es evidente que hay un llamado de la centroizquierda a flexibilizar, las posiciones, y finalmente este llamado que hacen voces del PPD, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, para que sea el Frente Amplio y el Partido Comunista el que facilite esta prisa, y que se pueda concretar el día de hoy, para que de esa manera no se generen trabas ni obstáculos y que el gobierno pueda tomar las medidas que tenga que tomar, que también tiene que ver con una tensión que se está generando entre ambas coaliciones de gobierno y que se va a ver expresada en este tema y en muchos otros más a medida que parece ser esta fuerza, la segunda, la de centroizquierda, la que ha gobernado antes, como decías tú, Tomás, la que está respaldando más con carta abierta al gobierno. ¿Existe la posibilidad de que Gabriel Boric finalmente, como tú lo dijiste, lo insinuaste, dé un golpe en la mesa y dice estado de excepción constitucional, estado de emergencia, punto? Si esto lo decide, da el golpe en la mesa, se acabó, tiene los votos en el Congreso, ¿no?
Sí, tiene los votos y yo diría que largamente. La verdad es que la única lógica que se ve posible, y lo comentábamos ayer con un parlamentario de oficialismo, es quizás que se utilice la misma argumentación que se utilizó para el primer estado de excepción constitucional renovado para la macrozona norte. Se recuerdan que en ese momento la ministra Esquiasiches e incluso también el subsecretario del Interior habían señalado que iba a ser solamente por una vez, explicando que tenía que ver con tomar un despliegue distinto, comprender otra manera de incorporar el territorio, las soluciones, y eso fue finalmente lo que ocurrió. El Ejecutivo no volvió a renovar ese estado. Ahora sería lo mismo, sería decir, bueno, vamos a poner este estado de excepción que le corresponde al Ejecutivo, que no necesita votos por los primeros 15 días, y no vamos a buscar no tener que someterlo a votación en 15 días más, porque en ese tiempo ya vamos a haber presentado una propuesta alternativa. Pero si es que llegasen esos 15 días y el voto del Parlamento tuviese que estar, que le recordamos que es por mayoría simple, entendemos que está largamente, basta solamente con, por ejemplo, la oposición en pleno apoyando la idea del estado de excepción, que lo harán porque lo han pedido insistentemente, para tener casi el 100% de los votos que necesitan, y sabemos que la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD van a ser fuerzas que sí o sí van a estar por esa propuesta si es que el gobierno llega con ella. Estado de excepción para poder trabajar en la presentación de un estado intermedio. Eso es. Exacto, ese será el único escenario en donde sería aceptable, vamos a decir digerible, ¿no? Por los parlamentarios de oficialismo que más se resisten a la idea. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo. Hablemos acerca de una situación que se está viviendo siempre en el Ejecutivo respecto a declaraciones que hizo la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, que anoche participó en una entrevista televisiva en el programa Tolerancia Cero en CNN Chile, y dijo que en nuestro país sí existen los presos políticos. La secretaria de Estado dio ejemplos de personas detenidas en medio de incidentes registrados durante el denominado estallido social, donde en algunos casos continúan en prisión preventiva. Entonces le preguntan acerca de quién en Chile está encarcelado por su pensamiento político, y ella, la secretaria de Estado, aseguró que hay personas del estallido social que efectivamente han estado encarceladas hasta 2 años y no se les ha juzgado, y cuando se les ha juzgado han salido libres. Estas son las declaraciones de la ministra Janet Vega. ¿En hace un juicio existen los presos políticos? Existen los presos políticos sin duda, y puedo, por ejemplo, poner ejemplos. ¿Actualmente? A los chicos, por ejemplo, que están en estos momentos presos en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos 2 años, si no son presos políticos, ¿qué son? Porque en la práctica no han tenido ninguna, hasta ahora no han sido enjuiciados. La jefa de la cartera de Desarrollo Social abundó en sus dichos e insistió en que efectivamente hay presos políticos en Chile, como algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios, dijo. Pero no quiso dar nombres. Janet Vega indicó que hay personas que han sido encarceladas fundamentalmente por defender su derecho a la restitución de tierras. Bueno, pero la realidad es la realidad, pues efectivamente nosotros tenemos presos políticos, y efectivamente no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos. ¿Quiénes en el caso de los pueblos originarios? ¿Cómo? ¿Quiénes en el caso de los pueblos originarios son presos políticos? Bueno, no vamos a dar nombres ni no es el momento, pero obviamente hay personas que han sido encarceladas fundamentalmente por defender su derecho a la restitución de tierra. La ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, criticó la labor de la justicia, dijo que tiene que hacer su trabajo. Parte de esa labor es que efectivamente las personas presas sean juzgadas, recalcando que no puede haber una persona 2 años sin que sea juzgada, porque eso sí que atenta, dijo, contra el derecho de esa persona a estar en libertad. Pero, horas más tarde, Janet Vega dio pie atrás en sus declaraciones, publicando en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar el malentendido. Bueno, la ministra Janet Vega también anunció que el gobierno interpondrá una querella en contra del líder de la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco. El líder es Héctor Yaitul, después de que hicieron un llamado a un levantamiento armado en la macrozona sur. Yo quiero decir algo, ¿eh? Este tema, Catherine, de presos políticos o no presos políticos, es un tema que se viene conversando hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo creo que a estas alturas, una persona que es ministra de Estado, y por lo tanto tiene muchas responsabilidades públicas, y que alcanzó ese puesto justamente por, me imagino, por las competencias que tiene, no puede caer en este tipo de confusiones. O sea, no debe, por lo menos, puede, porque cayó, no debe. O sea,
confundir todo esto y después tener que a través de un Twitter empezar a decir qué es lo que quiso decir, cuáles son las confusiones que tiene. Y yo no sé si son confusiones o simplemente, como ocurre tantas veces en la política, se dijo lo que se piensa, recibió el llamado correspondiente por parte del comité político, de etcétera, etcétera, de no sé quién, y finalmente tuvo que retroceder, no porque crea en eso, sino que simplemente porque políticamente era incorrecto decirlo. Pero eso es lo que piensa, porque tendríamos la otra alternativa de sospechar que sigue confundida después de haberse discutido este asunto durante tanto tiempo. Si está tan confundida, mejor que no habla del tema, si no tiene una decisión que no lo diga, etcétera. Entonces, esto es la política, al final del día. ¿Cuándo dijo lo que realmente piensa? ¿En la entrevista o en el Twitter? ¿Cuándo? Porque lo otro es pensar o sostener que no tiene idea de lo que está diciendo. Yo creo que tiene idea. Es muy difícil sostener que no tiene idea. Entonces, una u otra a estas alturas, porque fue clarísima en la entrevista y además tuvo tiempo para expresarse, no es que lo haya dicho al pasar, ni mucho menos, fue un tema sobre el que se explayó largamente. En fin. Y efectivamente a este ejecutivo además es verdad que lleva 2 meses, en fin, pero regularmente, o yo diría más de una ocasión, le ha sucedido esto mismo, ¿no? Una ministra o un ministro que hace una declaración en una instancia pública, ya sea en una actividad convocados por ellos mismos o en una entrevista en un medio de comunicación en donde se hace una declaración o no se hace una declaración, porque hay también preguntas que no se responden y que luego sí se responden, pero se responden en otra instancia que no tiene la misma publicidad, ¿no? Finalmente de la declaración original. En este caso, y ha sucedido también con otras ministras, como la ministra Isquia Siches, da una declaración en una instancia pública como la entrevista y luego se desdice o la precisa, como quieran decirlo, a través de su cuenta de Twitter. Porque Isquia Siches también habló de presos políticos. Exacto, y también se desdijo o precisó en su cuenta de Twitter, lo que no es efectivamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de instancias que son muy distintas, vuelve a suceder en esta administración. Pero además, si lo había dicho Isquia Siches, si tuvo que rectificar, la ministra Janet Vega no miró al lado y dijo, bueno, sí, tengo que tomar una opción. Yo creo que la tomó. Lo que pasa es que después la hicieron arrepentirse, si al final así es la política. O sea, tienen que estar alineados los ministros, como alinearon a Isquia Siches. Si es que a Isquia Siches también la alinearon. Bueno, hablemos de la canciller Antonio Rejola. Sí, solo para cerrar. Es que eso es, o efectivamente está esto que es lo que ellas piensan, que es lo que uno puede definitivamente concluir, ¿no? Y que hay una versión que es una línea de editorial, digámoslo así, o ideológica del Ejecutivo, no conversan entre ellos, no les llegan a todas las minutas respecto de lo que tienen que hablar. Bueno, en fin, hablemos de la canciller Antonio Rejola, tú ya lo decías. Oye, perdón, acuérdate que la ministra de Justicia también, pues no quiso hablar del tema. Por eso te decía, pues declaraciones que no se hacen, porque cuando le preguntaron si es que Celestino Córdoba era preso político, si estaba por terrorismo, por un delito común, ella dijo, no me corresponde hablar acerca de ese tema. Después dijo que era un preso por delito común. Hablemos de la canciller Antonio Rejola, defendió la incorporación de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Estados Unidos en el mes de junio. La Casa Blanca optó por descartar a estos países porque considera que no respetan la democracia, frente a lo cual la canciller argumentó en una conversación que tuvo con el diario La Tercera que más allá de las condenas es importante establecer un espacio de diálogo común. El ex canciller Heraldo Muñoz coincidió en que el presidente Gabriel Boric participe en la cumbre a pesar de la ausencia de estos países, pero sostuvo que Chile no debería guardar silencio frente a la vulneración de los derechos humanos en otros gobiernos. Pero sería mejor que estos países estuvieran presentes para dialogar y eventualmente concordar temas hemisféricos donde el consenso es importante, marcando, eso sí, las diferencias que existen en materia de derechos humanos y democracia. El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien integra la Comisión de Relaciones Exteriores, él dijo que la ministra Rejola se equivoca en sus declaraciones, mostrando una actitud contraria a la política de Estado que ha llevado Chile por años. A mí me gustaría una canciller que pidiera y exigiera que estos 3 países se pongan al día en términos del respeto a los derechos humanos de su población y tener un régimen plenamente democrático, cuestión que está lejos de ocurrir. La Cumbre de las Américas se desarrollará entre el 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, y es la primera vez que será organizada por Estados Unidos. Hay que señalar que Antonio Rejola dio una entrevista al diario La Tercera. ¿Y cuál es el principal argumento de la canciller?
dice que cuando ha habido falta de diálogo no se ha avanzado en los derechos humanos, en el respeto a los derechos humanos en esos países. Ella condena la violación a los derechos humanos. No es una condena muy impetuosa, ni mucho menos, frente a la enorme gravedad de violación de los derechos humanos que existe en Nicaragua, que existe en Venezuela, también en Cuba. Pero no es que sea una condena firme, ni mucho, pero lo condena, digámoslo así. Lo que pasa es que ella dice que con la ausencia de diálogo no se avanza y que está aprobado. Ahora, ¿podría alguien responderle a la ministra Urrejola? Cuando ha habido diálogo con el régimen de Maduro y antes con el de Chávez tampoco se avanzó. De hecho, empeoró y se llegó a la situación en que se está ahora. Entonces, la verdad es que con ningún método se ha avanzado, ni con diálogo. Ahora yo no sé cuando se dialoga qué pasa con la pobre oposición o con la exclusión. La verdad es que son regímenes que han sido inmunes a cualquier política y esa es la verdad. En el caso de Venezuela es algo absolutamente evidente. Se ha pretendido dialogar, ha habido mediación en Cuba, mediación en México, han intervenido los noruegos y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, al final,